Hola, buenos días. Aquí estamos con la parte 6 de la serie Cloud Management de ServiceNow. Hoy vamos a ver IBM, así que vamos a ello. Esta es mi bio, ya me conocéis. La serie tiene las siguientes partes. Vimos introducción al Cloud Management, Amazon, Azure, VMware, Google Cloud y hoy estaremos viendo IBM Cloud. Este es un poco el guión, si ya habéis visto los otros vídeos sabéis cómo va. Así que vamos a ello, vamos a instalar el plugin de Cloud Manager. Para ello tengo aquí una instancia de pruebas, una PDI, donde iremos a plugins y buscaremos por IBM. Y este es el plugin, perdón, que hay que instalar. Le daremos aquí y simplemente esto nos instalará eh, la funcionalidad necesaria para poder conectar con IBM. Nos dirá que instalará Terraform. Esta es una instancia nueva que he arrancado hoy. Y además estoy instalando Cloud Management, con lo cual por eso me da este mensaje. A vosotros no os aparecerá. Y tampoco instale antes Google. Si hubiera instalado antes Google, esto ya estaría instalado. Entonces, simplemente es una vez que dan a instalar, es darle a instalar aquí. ¿Vale? Eso es todo. Es muy simple. Lo siguiente que veremos será revisar las capacidades del mail server, como hemos hecho en los otros proveedores de cloud. Para ello, tengo aquí una instancia. Mire a mail server. Tengo aquí. Simplemente es revisar que tenga IBM y en las capacidades que tenga IBM y Terraform. Veréis, yo lo he agregado porque estaba haciendo pruebas, IBM y Terraform. Es simplemente venir aquí y agregar esas capacidades. Veréis que bueno, ya está de este lado, está agregada. Recordar siempre, el all es un comodín, os vale para todo. Siguiente, crear las credenciales en el portal de IBM. Y en este caso, al no ser un experto en IBM, IBM Cloud, me costó mucho encontrar las claves necesarias, porque en este caso la documentación que tenéis aquí, luego en la presentación en formato PDF lo tendréis bien detallado, está hecha o con una versión antigua de IBM, o mejor dicho, IBM, hasta donde yo sé, tiene como dos consolas o tenía dos consolas. Las capas soft layer, que creo que es para lo que ellos llaman infraestructura clásica, y ahora la Bluemix, la consola Bluemix, que parece ser que es, bueno, no sé, es otra consola. No, repito, no soy experto. Y además, para los que hemos creado una cuenta IBM hace poco, eh, ambas hacemos login con la cuenta de IBM Cloud. Por tanto, ambas URL nos redirigen al mismo portal. Ahora lo veremos. ¿Vale? Vamos a seguir el paso a paso. En este punto de la documentación nos indica lo siguiente para crear las credenciales. Debemos ir primero a control.softlayer.com. ¿Vale? Yo lo abriré aquí. Y es lo que os comentaba. Yo aquí tendré que hacer login con mis credenciales de IBM Cloud. Y luego deberíamos ir a Bluemix, que está un poco más aquí debajo, console.bluemix.net, y también haré el mismo login. ¿Vale? Es un poco diferente a lo que está aquí planteado, como lo he tenido que crear. Entonces aquí entraré con mis credenciales de IBM, con esta, con el IBM ID. Aquí me dice de SoftLayer es lo de la interfase de Classic. Bien, una vez que estamos aquí, nos dice ir a Account, User List.
Y para ver los usuarios creados y obtener la API Key. Yo, ¿cómo lo he hecho? Yo he hecho más bien Manage. Puedo ir por Account, pero directamente voy a Access, porque ahí me ahorro un paso. Users. Veréis, aquí tengo una serie de usuarios. Este es el usuario que he tenido que crear. Aquí he tenido que crear un usuario de este tipo, ¿vale? Para poder acceder. Y le he tenido que dar una serie de permisos y políticas para que funcionara. Posiblemente le haya dado de más, pero bueno, como en este caso no, el objetivo no es ese, seguramente si vosotros tenéis un administrador de IBM Cloud, os podrá ayudar más. Yo os muestro el paso que hago. Creo un usuario, ServiceNow Video, voy a poner así, ServiceNow Video, mail, voy a poner el mío. Aquí vamos a ponerle ServiceNow Video. El password que yo me acuerde. A ver. Bien. Una vez que hemos creado el usuario, entramos en él. Vamos a agregar la API Key. Para ello nos venimos hasta aquí debajo, crear una key de la infraestructura clásica. En este caso lo podemos copiar, lo podemos ver aquí y yo me lo voy a descargar y además le voy a poner, no, le voy a renombrar. Voy a llamarle ServiceNow Video API Key 1. ¿Okay? ¿Qué tenemos que ahora? Tenemos que darle accesos, políticas, permisos y demás. Yo le daré acceso a estas políticas, perdón, políticas de acceso. ¿De qué tipo? En la infraestructura clásica, perdón, aquí, le daré todos estos que están aquí. Posiblemente con administrador valiera. ¿Vale? En la cuenta, aquí, igual, seguramente con administrador basta. En esto lo asigno a la organización, posiblemente valiera con un solo rol, pero bueno, como fue un poco complicado, es la forma que encontré, ¿vale? Y otro permiso más que es para la parte de las APIs, es APICon. También, seguramente como administrador. En la documentación, lo único que dice al respecto es que hay que darle el rol de administrador en IBM Cloud. Y nada más. Entonces, con las pruebas que tuvimos que hacer, he tenido que dar esto. Luego, en infraestructura clásica, yo aquí he dado super user, perdón, apply. Y en la parte de dispositivos, veréis que yo he creado ya para ahorrar tiempo esta máquina virtual. Realmente lo que habría que dar sería esto, para los nuevos accesos que lleguen. Y en este caso, como hay uno creado, veis, le da permisos aquí. Yo entiendo que con solo darle esto, cuando vayáis creando nuevas máquinas virtuales, no hará falta venir aquí y dar este permiso. ¿Ok? Esto está, y bueno, esto ya está asignado a la organización, con lo cual, esta sería la parte del lado de la primera paso del lado de IBM. El segundo paso habla de estos pasos 3, 4, 5, 6, son estos. Bueno, esta es la parte que creamos en la Service Account. Cuando hablo de console bluemix.net, es similar. Yo lo voy a abrir, pero veréis que ya voy a haber estado dentro, me va a hacer login y me va a redirigir a la misma consola. Esto es porque ahora IBM usa esta única consola para esos dos tipos de funcionalidades. Nuevamente iré a Manage,
Y aquí podré crear la segunda parte que me dice crear una Platform API Key. No existe como Platform API Key, al menos en la interfaz que yo estoy usando, sino que habla de API Keys a secas, que es lo que voy a crear. Voy a crear otra, ServiceNow Video. Nuevamente lo puedo copiar, ver, me la voy a descargar y la voy a renombrar para saber qué es la parte 2. Le voy a llamar ServiceNow Video API 2. Ok, con esto ya hemos terminado el lado de IBM, ¿vale? Entonces seguimos los pasos. Bueno, aquí deberíamos, como dice el guión, crear el Service Account en ServiceNow. Para ello yo me voy a mi instancia de desarrollo que tengo aquí. Instancia de desarrollo, hablo el Cloud Admin Portal. Ya sabéis, Cloud Admin Portal y estoy aquí. Manage. Primero deberé crear las credenciales, ¿sí? Entonces, para crear las credenciales, yo voy a crear una nueva, IBM ServiceNow Video. El usuario se llamaba ServiceNow Video, ¿vale? Si no podemos chequear aquí, users, o sea, es esto que ponemos aquí. Este es el nombre, perdón, ServiceNow Video en minúscula. Ya estaba cometiendo un fallo. ServiceNow Video. La API de la capa Soft Ledger en realidad es la primera que creamos. Iré aquí, me la abriré. Es esta. Va aquí. La segunda, la de Bluemix. Aquí. Es esta. Y va aquí. Perfecto. Tenemos las credenciales. Creamos la Service Account. Nueva. IBM ServiceNow Video. El Account ID. ¿Cómo tenemos el Account ID? El Account ID es este que está aquí. ¿Ok? Cuidado con, yo cometí un error, cuidado y el soporte de ServiceNow me ayudó, Nisma. Fijaros, account, si yo voy a, mi primer error fue este. Yo pensé que el account ID era este que figura aquí, donde están el account settings. Pensaba que era esto, ¿vale? Y no lo es. Es este que está aquí. 212-3946. Ese es el que tiene que venir aquí. 212-3946. Credenciales, las que acabo de crear. IBM, ServiceNow Video. ¿Y qué tipo de data center? IBM. Posiblemente ahora me dé un error si yo le doy Submit, porque me diga que esta ya está. ¿Vale? Ok, es porque yo ya la tengo creada y no te deja repetir. Ok, pero bueno, es la forma de crearlo. Yo ya voy a usar la creada para ahorrarnos tiempo. Una vez que tenemos creada el Service Account, como siempre, creamos un Cloud Account con ese Service Account. En este caso sería nuevo IBM. Obviamente me está diciendo, bueno, IBM 2, me dice que ya lo tengo creado. ¿Sí? Entonces, y elegiríamos la cuenta. Fijaros que aquí yo en el primer Cloud Account que se llama solo IBM, tengo este data center ya descubierto, por tanto en este podré descubrir estos otros, por poner un ejemplo, ¿ok? Le damos ahí a salvar y aquí ya podríamos lanzar el discovery de esto. Hasta ahí vamos bien. Yo para ahorrar tiempo he creado ya una máquina virtual en IBM, en el cloud. Si vamos aquí a recursos, resource list, veréis que tengo una máquina virtual aquí creada en dispositivos, se llama así, y he lanzado el discovery y veréis que ya la tengo aquí descubierta.
en esta cuenta, en esta región, Virtual Machines. Aquí está el servidor descubierto. No voy a hacer la prueba de pararlo y arrancarlo porque lo he hecho en otros vídeos y es exactamente igual. Bueno, con esto terminamos la demo. También os dejo aquí un post de la comunidad donde tuvimos que hacer troubleshooting de IBM, también el de Google Cloud. Y en este caso, las conclusiones, como siempre, para esta serie son las mismas. Y quería detenerme un minuto aquí, agradecer a Nisma Mansur del soporte de ServiceNow porque me ayudó muchísimo en poder haber hecho funcionar esta parte donde tuvimos bastantes problemillas con las credenciales de IBM. Así que Nisma, muchas gracias. Aquí va mi agradecimiento. Esto es todo. Hemos terminado la parte de configurar los diferentes proveedores de cloud y en los siguientes vídeos ya nos meteremos con la consola de usuario, con el portal de usuario y el portal de administrador. Muchas gracias.